Sí, claro. Imposible no seguir el debate en el corte, porque es un tema realmente preocupante, interesante, sin dudas. Y hablábamos, bueno, sí. lo decía también el abogado que tenemos aquí en la mesa, ¿no? De que se puede llegar a retrotraer y hacer una denuncia por más que uno sea adulto ya. Y tenemos testimonios, Alejandro. Claro, de sobrevivientes estuvieron participando justamente en el encuentro. Sebastián y Silvia contaron, se animaron, ellos no son de San Luis y tuvieron esa valentía. Yo fui abusada por un familiar al que íbamos los fines de semana a comer asado a la casa y bueno, cuando íbamos a comer asado, este señor abusaba de mí y después fui abusada en el contexto en el trabajo de mi papá, para la misma altura con otro compañero de trabajo de él. Y lo cierto es que yo se los dije y yo la sensación que tuve es que no hicieron nada, o sea, yo no vi que haya habido ni enojo por parte de mi padre y de mi madre hacia los agresores, ni haber tomado ninguna conducta y nunca más se volvió a hablar el tema. Que eso quizá fue peor que el que no hicieron nada. ¿Quién abusó de vos? Un religioso y docente del colegio al cual asistía como alumno, el Colegio Marianista del barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Yo en ese momento tenía 13 años y estaba terminando mi escuela primaria. Sufrí este delito junto con otros niños de mi misma edad, compañeros míos en aquel colegio, y como siempre cuento y he contado públicamente en numerosas oportunidades, esta herida, este dolor durante 10 años lo sobrellevé en silencio, sin poder ponerlo en palabras y sin poder pedirle ayuda a ningún adulto de los que eran responsables en ese momento por cuidarme a mí, ni en mi familia, ni en esa escuela, ni en ningún otro ámbito. ¿Seguiste en la escuela? Y seguí en esa escuela y terminé la escuela secundaria inclusive, así es. Guardándote el secreto. Sí, no pudiendo compartirlo, no pudiendo pedir auxilio, no pudiendo pedir ayuda a quienes tenía que pedirlo, que eran los adultos responsables por mi protección. ¿Y en qué momento dijiste basta? Lo cuento. 10 años después, ya siendo mayor de edad, por primera vez un día logro ponerlo en palabras, lo comparto con un amigo y ese amigo por suerte me escuchó con mucho afecto, me transmitió desde el vamos que lo que yo estaba compartiendo era algo doloroso y algo grave. Y también me transmitió claramente que él creía en lo que yo le estaba diciendo. Esa primera vez en la cual una víctima de abuso sexual infantil lo comparte con otro, es muy importante qué recepción encuentra en esa otra persona a quien le está confiando después de tanto esfuerzo un dolor de este tipo. Es bastante frecuente que haya pasado que uno le dijo a algún adulto de confianza y este adulto no haya hecho nada. Es muy frecuente. ¿Hoy tenés hijos? Hoy tengo una hija, sí, que lamentablemente me tocó ser mamá protectora porque me enteré que el padre de mi hija era un abusador, había abusado de su hija mayor y ella viene a contármelo y ahí empezó todo un tema con tratar de proteger a mi hija y todo un tema legal y esto a mí me sirve para volver a decir yo traté de olvidarme del abuso y de hecho me casé con un abusador. Esto es fundamental, tener en cuenta los dolores que uno ha pasado y saber que hemos sido vulnerables. ¿Cómo se sale de esta situación? Se sale por múltiples vías. Una vía sería la vía judicial, en la cual uno a partir de que hace una denuncia a nivel de justicia, se protegiera a los niños. Ese es un modo de salir, de proteger al niño, ¿no? del evento y también a la madre protectora y demás. Eso en general no pasa. A nivel judicial todavía no están los derechos de los niños y el cuidado de los niños como algo central y en verdad vemos que la mayoría de los casos quedan impunes. Paralelo a esto, nosotros creemos que la sanación tiene que ver mucho con buscar pares, con hablar con pares lo que a uno le pasó, el conversar, el charlar, el salir a lo público a decir que esto nos ha pasado, que hemos sido víctimas de un delito y que acá estamos para decirlo. Eso ayuda a la sanación. Compartir la palabra, compartir el testimonio, que es otra cosa que con nuestro grupo hacemos todas las semanas del año en la ciudad de Buenos Aires, en lo que llamamos nuestros encuentros de pares, para que toda persona adulta que haya sufrido abuso o toda persona adulta que esté luchando por defender a algún niño víctima pueda tener justamente un ámbito donde poder compartir lo que está viviendo y lo que está sufriendo. Esto, para mí, poder ir más allá de lo individual y abrirse al compartir es algo muy positivo y que a mí me ha servido y me sirve muchísimo y por eso también públicamente lo cuento una y otra vez porque creo que es de mucha utilidad. Consideramos que es como una obligación que tenemos como adultos
para darle voz a los niños que hoy están pasando por lo mismo y que nos parece fundamental que la sociedad asuma de que el abuso sexual infantil existe. Por eso salimos como sobrevivientes adultos y madres protectoras a decir, bueno, el abuso sexual existe, acá estamos nosotros como sobrevivientes y bueno, los adultos tenemos que hacer algo para detenerlo. Qué fortaleza, pero qué compromiso. Sí, también, ¿no? También. Te emocionaste después en el encuentro. Sí, por supuesto, porque tanto Sebastián como Silvia fueron importantes en nuestro caso, acompañándonos y fundamentalmente lo que dijeron, acompañando a las víctimas, a sus pares, entendiendo que esta cuestión de la palabra, de poder decirlo, de poder hablarlo, también sana. Ellos de alguna manera han hecho esto una manera de sanar y acompañan desinteresadamente en donde los llamen. Y pueden llegar de otra manera también ellos, ¿no? Por el conocimiento de haber sido... Sin duda, pero yo comparto totalmente lo que plantea Alberto, dice, hablar sana y a partir de ahí, digamos, es construir esas trayectorias, esas experiencias de vida que dan cuenta de esto. Tenemos mensajes, Vanessa. Así es, bueno, la gente que también comparte con nosotros, bueno, estos mensajes, estas opiniones. Hola, yo tengo una causa con mi hija por abuso sexual. Su padre hoy la reclama cuando dañó a mi hija y me alegra saber que hoy se ocupan del tema. No estamos solos, dice este mensaje. Vamos con otro más. Hola, soy Elisa, dice, a mí me pasó con mi padre. No llegó a hacerme lo peor. Yo ahora tengo 29 años y sufro de nervios y para mí todo es malo. Tengo 3 hijas y las cuido. No salen de casa por miedo. Y esto no sé si es normal. Bueno, vamos con otro mensaje. Hola, ¿le pueden preguntar a la licenciada hasta qué edad está permitida la cámara Gesell? Si quiere contestar, la licenciada, o terminamos de leer. Terminamos, bien, sí, perfecto. Porque además me parece. Mi hija sufrió abuso con acceso carnal por una persona cercana a la familia. Fue a cámara Gesell, se confirmó con la pericia forense y todo quedó en la nada. El perpetrador se negó a declarar y sigue su vida normalmente como si nada, dice este mensaje. Vamos con un mensaje más y volvemos allí para contestar esto. La psicóloga dice que tuvo una abusadora mujer. ¿De qué forma hace uso del abuso la misma? Es otro de los mensajes que llega aquí a través de nuestro WhatsApp. Bueno, en la Cámara Gesell, la ley provincial establece que es para menores hasta los 16 años no cumplidos, es decir, 15 años, 9 meses, y desde que tiene capacidad como para relatar lo que le ha sucedido, que esto es alrededor de los 3 años, cuando el niño cuenta con un lenguaje que le permite contar lo que le ha sucedido. La brecha desde los 16 hasta los 18, porque hasta los 18 se es menor, la ley prevé que los profesionales que actuamos en Cámara Gesell realicemos una entrevista y determinemos que si realizar su declaración testimonial bajo el sistema tradicional va a ser perjudicial para su integridad emocional, sea entrevistado bajo el sistema de Cámara Gesell, es decir, que en muchos casos se permite hasta antes de cumplir los 18 años. Bueno, y el tema que decía de cómo... de ese caso que una mujer ha sido la abusadora, ¿cómo lo...? Sí, en ese caso le introducía a su hija en el ano distintos elementos. ¿Y cómo trabaja la Cámara Gesell en cuanto a estadísticas y datos, en cuanto a denuncias en las 3 circunscripciones? ¿Por igual? ¿Hay más casos en un lugar que en otro? Porque hay uno de Santa Rosa, por ejemplo. Sí, ahí lo que dicen, y es una consulta que tenemos frecuentemente, de que no se animan a denunciar. Es decir, que se sabe, que la escuela lo sabe, pero que no denuncian. Sin la denuncia la justicia no puede intervenir, porque es un delito de instancia privada. ¿Quién lo puede hacer? ¿Se puede hacer de manera anónima? ¿Hay algún protocolo? Sí, con esto, primero hay que saber que son delitos de instancia privada. Claro. Por lo tanto, quienes deben denunciar son los representantes del niño. El problema es cuando el abuso es intrafamiliar, es decir, cuando el perpetrador está en la misma familia, o es el padre, o el abuelo, o el tío. Entonces, allí el Ministerio de Ley, los defensores de menores están habilitados, como así también es obligación de denunciar de todas aquellas personas que estén en el Estado relacionados con niños, tanto en salud, educación y justicia. Es decir, la ley de violencia familiar establece esto como una carga pública.
por cuanto está en el desconocimiento de un delito. Después deberá instarse la acción, es decir, y allí dependerá si el niño se encuentra en conflicto de interés con su familia, o sea, con su padre o madre, ante la posibilidad de ser los perpetradores. En ese caso, el representante del niño es la defensora de menores. Y en esto también cabe agregar que nosotros tenemos un gran bache en nuestra legislación provincial. Al no estar adherido a la ley 26061, no tenemos la figura del defensor del niño, porque esto solucionaría muchos problemas. Es decir, que el Estado, está regulado, está en la ley nacional, establezca esta institución de un abogado defensor del niño, de los intereses del niño, sobre todo cuando hay conflictos con su grupo familiar, que creo que en la mayoría de los casos se da esta situación, porque ya el niño pasa a ser objeto de una cuestión familiar o de peleas entre los padres, y el niño necesita un representante legal independientemente de los intereses de sus progenitores. ¿La denuncia lo tiene que hacer en una comisaría, directamente en la justicia? Sí, se puede hacer en la comisaría, en la justicia, los docentes, los directores de escuela la pueden hacer, y después sí, como dice el doctor, se busca al representante legal para que inste la acción. ¿Usted haría el asesor en este caso? Sí, lo que hay que establecer claramente, hasta el año pasado había circulando un protocolo de actuación en la identificación de situaciones que involucran a los niños en relación a la violencia. No sé si está vigente, la verdad es que no lo puedo saber, pero sí me parece que hay que instrumentar estos mecanismos de asesoramiento, de capacitación y de información acerca de cuáles son los mecanismos, porque como decía Alberto, es una obligación. Está también planteado en la ley 26061 el deber de corresponsabilidad, y sobre todo los que estamos en las instituciones públicas tenemos la obligación de denunciar estos casos. Parece muy cortito porque estamos despidiéndonos ya, pero participás en un congreso importante a nivel nacional donde este tema sirve mucho el debate, ¿no? Sí, me seleccionaron un trabajo que presenté el año pasado en otro congreso, la ULAPSI, que es la Unión Latinoamericana de Psicología, porque en realidad el año pasado consulté y pedí autorización a los ministros para poder tener un espacio, porque mi gran preocupación es qué pasa después. Es decir, después de la pericia, es decir, quién realiza mínimo tratamiento. El tema judicial, entonces, el seguimiento. No, y a su vez el tratamiento, sí, porque es decir, hablar sirve, pero a veces no alcanza. Sí, se necesita un profesional entrenado en la temática para que pueda tratar a las víctimas. Entonces presenté a los ministros un proyecto, me dieron la posibilidad, y a través de la pasante establecimos horas de juego posteriores, en donde en realidad se me ocurrió que, como muchas veces cuesta hablar, recurrir al arte, que siempre dialoga en los tiempos violentos y en los temas oscuros, porque justamente, como nosotros decimos, el arte permite denunciar y velar al mismo tiempo lo que nosotros llamamos lo siniestro. Entonces adapté un cuento de abuso sexual de unas psicólogas chilenas con vocabulario, le agregué imágenes, texto, etcétera. Y este cuento es leído por una pasante en psicología a los niños, y después coordino qué surge de esto. La verdad que el espacio tuvo muchísima aceptación, las mamás han vuelto a consultarnos, e inclusive cuando hablaba una de las víctimas, después de el segundo encuentro terapéutico, la nena puede hablar, y la mamá se acerca a nosotros y nos dice, me doy cuenta que es posible hablar si yo hubiera hablado cuando fui abusada, ¿no? Porque ella le prohibía a la nena contarle al padre todo esto, inclusive. Y bueno, y el trabajo se llama Leyendo Cuentos, una experiencia terapéutica en épocas en donde el adulto no existe. Bueno, éxitos, Marisa, gracias. Muchas gracias. También, Alberto, gracias por estar. No, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el esfuerzo de venir desde Villa Mercedes. Está claro también, por supuesto.
Vanessa, nos vamos. Nos despedimos. Así es, y agradecemos como siempre la presencia de todos ustedes. Los invitamos a compartir este programa. Recuerden que siempre estamos subiendo los programas a través de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Como Punto de Encuentro, y en Facebook también lo pueden compartir. Muchas gracias también a la gente de Madonna Santa por la indumentaria del día de hoy, allí en San Martín 826. Y por mi parte me despido como siempre hasta el miércoles. Que tengan una buena semana. Muy buena semana, gracias a Chino también por el mobiliario, sillas hermosas. Claro, por supuesto. Y a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos como cada noche, como cada miércoles. Nos reencontramos.